Después tenemos tiempo de reemplazo, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Y vamos con tiempo de reemplazo, así vemos todos juntos y después andamos en el anterior, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el ejercicio, vamos a hacerlo simple y lo vamos a trabajar. Se desea determinar el año en que debe reemplazarse un equipo cuya inversión inicial es de 13.000 pesos. Si la tasa de inflación anual es 10%, bueno, está medio antiguo, ¿no? Los ejercicios y los precios, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En el primer año tiene un precio de reventa del 75% del valor residual técnico. El segundo año tiene un precio de reventa de 80% del valor residual técnico. El tercer año tiene un precio de reventa de 85% del valor residual técnico. Cuarto año tiene un precio de reventa 90% del residual técnico, y el resto de los años un precio de 95% del valor residual técnico. Y si además se tienen los siguientes datos, bueno, acá dado cuánto es los costos operativos, ¿no? Vamos a agrandar porque es un poquito. A ver, ¿por qué? Primero, para entender el ejercicio, ¿por qué cada año tiene mayor porcentual del valor residual? ¿Se entiende por qué? ¿No debería bajar? No, porque lo que baja es el valor residual. ¿Mm? No es la proporción de lo que lo vendo, sino lo que baja es el valor residual. ¿Se entendió ese concepto? No, profe, yo no entendí. Bueno, el valor residual, como les dije, en un auto todos los años va bajando, ¿sí? Si lo compraste en 100, el primer año va a salir 90, el segundo año va a salir 80, 70, 50. Si yo te digo que el primer año te pago el 70% de los 90.000 pesos. El segundo año te pago el 80% de los 80.000 pesos. El tercer año te pago el 85% de 70.000 pesos. ¿Se entiende lo que quiere decir? La proporción de pago es mayor, pero el valor empieza a ser menor, el valor residual técnico. ¿Sí? ¿Ahí me siguieron? Ah, ahí entendí. ¿Eh? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué vale más? ¿Por qué piensan que yo pagaría más del valor residual técnico? Lo que le acabo de decir tiene un porqué, ¿se acuerdan? Al principio, ¿qué sucede? La falla de puesta a punto. O sea, todo ese desgaste hasta que se llega a un equilibrio va mejorando, vamos a decir, las condiciones técnicas del equipo. Por supuesto, esto es un trabajo académico. En la realidad, la puesta a punto puede ser no 5 años, tiene que ser 5 meses. Pero lo que va tratando de buscar este ejercicio es que ustedes vayan familiarizándose con las unidades o los procesos, ¿sí? Bueno, fíjense que en vamos a decir, la columna B, que estoy pintando, están los tiempos de uso y se solicita que calcular, vamos a decir, el tiempo de reemplazo al cuarto año. ¿Eh? Cuarto año. Entonces le decimos precio de reventa, ¿sí? De cada año, ¿sí? En función de qué? Del valor residual técnico. Entonces, ¿cómo llegamos a ese valor residual técnico? ¿Sí? Entonces, disculpen. Entonces, si nosotros vamos sumando, vamos a decir, el costo de mantenimiento, funcionamiento, ¿sí? Los factores de actualización, ese factor de actualización multiplicado, vamos a decir, por los costos de mantenimiento y funcionamiento, nos va a dar los costos, vamos a decir, total promedio anual, entonces, donde tenemos los costos actualizados, ¿sí? Y nos va a arrojar el valor de precio de venta, que es el valor por la actualización. ¿Me siguieron? ¿Qué hice ahí? Estos costos son los costos operativos de funcionamiento. Este es el factor de actualización. Vamos al otro ejercicio para que vean la fórmula. El factor de actualización, ¿se acuerdan? El 1 más en este caso era la inflación, elevada al menos el año que corresponde, al menos 1. El factor de actualización en el año 1 es 0,9, en el 2 es 0,82, en el 3 es 0,75. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿Esto qué hace el factor de actualización? ¿Todos saben qué es el factor de actualización? No, me imagino. No, profe. El factor de actualización busca traer el dinero dentro de 17 años al presente. ¿Qué quiero decir esto? El dinero dentro de 7 años va a valer más o menos que ahora. Menos. Menos. Exactamente, vale menos, ¿se entiende? Entonces, tenerlo al día de hoy, entonces lo tenemos que valorar con un coeficiente de actualización. Ese coeficiente de actualización normalmente, en este caso, es la inflación más 1, ¿sí? Elevado a la menos la cantidad de periodos. Hablo de periodos y no digo años, porque puede llegar a ser que un proyecto lo evaluemos en meses y que cada mes sea un periodo, o puede ser un año, dependiendo cómo nosotros lo evaluemos. En este caso nos está diciendo que el interés anual es 10%, si se dan cuenta. Me está diciendo que los periodos son anuales. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. No sé quién me quiere preguntar, todos los ejercicios que nosotros estamos tomando son anuales. Siempre ustedes pregunten, ¿qué periodo está tomando, profe? Anual. No hay ningún problema en responder si en el momento del examen tiene una duda. Pero siempre son anuales académicamente. ¿Sí? ¿Quién me quería preguntar algo? Yo, profe, tenía una duda con el ejercicio por ahí para ir tomando notas, sobre todo. Está subido a web porque no lo encontraba. Sí, mira. A ver, si yo me voy a la web, para que no tengan duda, de acá, me voy ahí, unidad 5, material en clase, práctico. Todos lo que estamos viendo ahora. ¿Me siguieron? Sí, eso veía, profe, no sabía bien cuál era. Se ve que me faltaba abrir justo el que era. Este se llama tiempo de reemplazo, fíjate. Está bueno que si lo pueden abrir mientras estamos trabajando, sería lo ideal, que lo vayan viendo. ¿Para qué? Para que vayan viendo también las fórmulas. Y cuando lo hacemos en papel, en clase presencial, es un poco más complejo. Este es bastante más simple. Fíjense que aquí le está diciendo es potencia de 1 a la 1, porque era el 10%, 1 más. El 10% es 1,1, fíjense, 1 más la TIA, la tasa de interés anual, sería 1,1 elevado a la menos de 15, que sería menos 4. ¿Se van dando cuenta? ¿Todos saben manejar el Excel? Lo que estoy haciendo para que se vea la fórmula. ¿Se dan cuenta? Está marcando el 2. Sí, bueno. Sí, profe. Sí. Entonces, perdón, entonces fíjense que la inversión inicial habla menos el costo, vamos a decir, de promedio de utilización actualizado, más la sumatoria de los costos de funcionamiento y costo de mantenimiento, también actualizado, dividido la tasa de utilización. Esta forma, o tiempo de uso, vamos a decir, el tiempo de uso, ¿por qué? Porque no es lo mismo una máquina que lo use permanentemente las 24 horas que una máquina que es nueva y nunca se usó, pero perdió su valor residual. ¿Se entiende? Es un auto, cuando lo patento, empieza a perder su valor residual, no cuando lo fabrican o no cuando lo adquiero, sino cuando lo patento. ¿Sí? Fíjense que vamos haciendo el valor, pero lo que más interesa es este gráfico. Después vamos a ver un ejercicio para que le quede por ahí a lo mejor más visible. ¿Sí? ¿Están viendo el gráfico? Trato de agrandar a ver que se vea lo mejor posible. Fíjense que los costos de mantenimiento, a medida que va pasando el año, es lógico que se van incrementando. Los costos operativos se van manteniendo estables, a tendencia a la alza. Los costos de promedio ¿cuál es este? A ver, no veo bien. El precio de venta va bajando y los costos total de mantenimiento, un poco como vivimos lo de la bañera. Baja al principio
¿sí? Son elevados por el tema de ponerla a punto, pero después baja, y en este caso, al año 7 no logró volver a subir por el costo, vamos a decir, de funcionamiento. Entonces, los costos de operativos. Si se fijan, ¿cuál será el momento ideal para venderlo? En este caso lo tenemos que valorar, dijimos, al cuarto año. Fíjense que el punto del cuarto año es un punto intermedio, empieza a perder valor de reventa. Entonces, ¿se acuerdan que dijo, el valor era 13.000 pesos? ¿Sí? Los costos de mantenimiento impactaban vamos a decir, perdón, aquí estaban los costos residuales y aquí vamos al desglose, vamos a decir, para valorar vamos a decir, el costo residual que tiene el equipo. ¿Se acuerdan cuando vieron con Ricardo que los equipos tienen, vamos a decir, una parte mecánica, una parte eléctrica, una parte electrónica, una parte hidráulica y una parte neumática? ¿Vieron eso o no lo vieron? Porque no me acuerdo si lo vimos esto. ¿Se acuerdan o no? El desglose de un equipo. No, ¿Vieron? profe, creo que no lo vimos. Bueno. Vamos entonces de cero. Cuando yo voy a evaluar un equipo, ¿sí? El costo, vamos a decir, residual, no tan solo es el funcionamiento y el mantenimiento, sino el valor residual es lo que me queda vamos a decir, de funcionalidad del equipo. Y el desgaste de un equipo no solamente, vamos a decir, de forma lineal todos los componentes. Ejemplo, una computadora tiene un valor residual de una depreciación mucho más elevada que un componente mecánico. Esto quiere decir, una computadora en 2 años se deprecia y un auto en 10. Una parte hidráulica tiene un tiempo mayor, vamos a decir, de funcionamiento que otra. Entonces, cuando yo voy a valorar un equipo no se toma como un total. ¿Por qué? Porque los equipos de producción, estamos hablando de producción en este caso, no todos los componentes son iguales. Esto quiere decir, un torno CNC, hay una parte que es la mecánica, una parte que es la hidráulica y una parte que es la electrónica y la eléctrica. Entonces, el desgaste puede ser lineal, pero no es proporcional. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un torno numérico, va a tener mucho más peso la parte electrónica que la parte hidráulica. Pero no va a ser más costoso, o va a tener mayor influencia la parte eléctrica que la parte mecánica. Entonces, en esa situación tenemos que hacer una descomposición del equipo. Y esto nos sucede cuando hablamos de equipos que no están valorados en la tabla. Normalmente, cuando vemos los procesos vamos a decir, residuales, de los valores residuales, vemos que vamos a decir, los equipos industriales, algunos están tabulados, los equipos tipo, vamos a decir, industriales desarrollados propios, no existe una tabulación, por eso utilizamos este método. En un auto existe una forma de depreciar. O sea, lo que estoy tratando de decir es que en bienes conocidos o ordinarios, esto quiere decir comunes, la tabla de depreciación la tenemos muy simple y muy fácil de realizar. En máquinas industriales no es tan directo. Como les dije, en un auto en 10 años, 10% cada año. Muy simple. Ahora, yo no voy a agarrar un auto y lo voy a desglosar en cuánto tiene mecánico, cuánto tiene eléctrico, cuánto tiene hidráulico. No existe eso. Esto existe cuando hay un equipo que no lo puedo valorar de una tabla directa, entonces voy y utilizo esta herramienta. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de eso? ¿Quedó duda? No, profe. No, profe. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, no sé si cómo lo escribí, pero bueno. Aquí están las cantidades de años. Dijimos que, perdón, y lo vimos volar al cuarto año, ¿sí? Entonces nosotros decimos, componente mecánico, el equipo tiene un 35%.
componentes eléctricos un 15, componentes electrónicos 25, componentes hidráulicos 15, componentes neumáticos 10. Me suma el 100%. Vuelvo siempre y les digo lo mismo. Estos son ejercicios académicos. La realidad no es tan directo, ¿sí? Usted mira ahí, ¿por qué nos enseñan la realidad? Y porque tenemos que ir aprendiendo para poder llegar a un ejercicio de ese tipo. En este momento estamos aprendiendo. Entonces multiplico el valor inicial por, hago una ponderación por cada componente, ¿no? Fíjense, 15 por 13.000, 25 por 13.000, 15, y la sumatoria me tiene que dar exactamente igual que el valor inicial. Entonces digo, el valor residual de un componente mecánico tiene una depreciación de 20 años. Un componente eléctrico tiene 15 años, un componente electrónico 7, un componente hidráulico 7 y un componente neumático 5. Si ustedes me dicen por qué 7 y 5 neumático a razón de lo electrónico, y porque lo hidráulico y lo neumático tiene desgaste por fricción, ¿sí? Los mecánicos también, pero no lo sufren la dilatación y contracción de forma permanente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense esta fórmula que ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer cada componente por su año de capacidad, vamos a decir, de valor residual, o sea, y después lo voy a volar en cada, vamos a decir, en cada momento para ser valorados. ¿Esto qué quiere decir? Vamos de a uno. A lo mejor, no sé si ven la fórmula, si dirán, che, esta fórmula nos cuesta medio año aprenderla. Bueno, porque aquí lo estamos haciendo en el Excel, pero es simple de lo que sucede. Si yo en cada año, vamos a decir, hago una valoración, vamos al año 2, fíjense que lo que voy haciendo es cada valor por la capacidad, vamos a decir, de años que tiene para depreciarse, y saco un factor diciendo, che, se puede, vamos a decir, lo voy a dividir por 15 años, por ejemplo, los componentes eléctricos, voy a decir, 1950 divido 15, ¿sí? Por 2. Entonces lo que me va haciendo es qué valor residual va a tener en ese momento. En este caso, si yo digo el año 2 y tiene 15 años de vida útil, ¿cuántos años de vida útil le queda a ese equipo o a ese componente? 13. ¿Me explico? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, no es, a ver, es muy común cometer este error. Ponen 2. No, tienen que poner 13. En el año 3, el componente electrónico no va a ser 13, sino va a ser 12, y así. En el año 7 va a ser 8. Bueno, fíjense que en el año 4, el componente neumático va a estar casi en el límite, por lo cual no va a sumar mucho valor residual, ¿sí? ¿Qué opción me dijo? Bueno, el valor de venta. ¿Cuál es el valor de venta? Dijimos que el valor de venta es el valor residual del equipo, ¿sí? Por el primer año era el 75, fíjense ahí, yo por ahí, no sé si me siguen, un poquito difícil verlo con el Excel. 75, el segundo año un 80, el tercer año un 85, el cuarto año era un 90. Entonces, el precio de venta del ejercicio es ¿cuánto? 6.803. Y ustedes me dirán, el año 1, 8.730. ¿Por qué tuvo tanto desgaste? ¿Sí? Mejor dicho, o el valor residual era 11.640 sobre 13.000. Es mucho, vamos a decir, bajó considerablemente con respecto a un año, ¿sí? De 13.000 a 11.000, casi 2.000. El segundo año, fíjense que bajó a 10.000, solamente 1.000 gastos se redujo. El año subsiguiente otros 1.000, y va bajando de 1.000
aproximadamente 1.300, 1.400. ¿Por qué? Hasta que llega el punto del sexto año que empieza a bajar menos. ¿Por qué? Porque en este caso los componentes neumáticos dejan de contar, porque ya perdió su vida útil. O sea, a medida que vayamos avanzando en el año, así como al principio tiene mucho caída el valor residual, al último empieza cada vez a achatarse. Si lo quieren ver, que no es así la función, pero es una logarítmica que sí llega al punto cero. En ese caso, la logarítmica nunca toca el cero. Pero para darle un ejemplo, que baja abruptamente los primeros años y a medida que se va yendo en el tiempo, empieza a estabilizarse. Por eso es el funcionamiento. Entonces, este ejercicio, el valor, vamos a decir, esperado para venta es de 6.803 pesos, ¿sí? Con un valor residual de 7.559 técnico. ¿Qué pasa si yo este equipo lo vendo? Y digo, che, en este año lo voy a vender a 6.803 pesos y tiene un valor residual total de 7.559. ¿Gané o perdí dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Gano o pierdo dinero en este caso? ¿Gano o pierdo dinero? Qué silencio. Y pierdo, profe, porque el precio de venta que lo voy a vender va a ser 6.803 pesos. Muy bien, exactamente. ¿Por qué diría que me conviene hacer un cambio en ese momento si yo considero óptimo? Porque, ejemplo, hay momentos que yo puedo decir, mira, me pagan 6.800 y el valor residual es 7.500, ¿no? En esta situación, el valor del libro sería 7.559 y a mí me ingresa 6.800, o sea, no pagaré ningún impuesto porque estoy perdiendo valor. Estoy perdiendo valor. Pero puede llegar a ser que en este punto empiece a incrementarse considerablemente mis costos operativos de mantenimiento y funcionamiento. Fíjense que cada vez que va pasando el tiempo, se van aproximando los costos de venta. Está bien que esto es un ejercicio práctico, pero con los costos de valor residual. ¿El punto óptimo es donde no pierda? No es ese el concepto. El concepto es hacia futuro. Eso lo vamos a ver en el próximo ejercicio. ¿Este quedó dudas? Fácil, este es muy fácil. Ustedes son recancheros con la matemática. No, profe. Habría que practicar. Pero Sí. A ver, todo esto es práctica, chicos y chicas. Lo que yo les voy a decir es esto. Jueguen, bájense el Excel, jueguen. Lo bueno que está el Excel. ¿eh? Antes esto es todo a mano. Lo bueno está bueno el Excel, que ustedes pueden ir tocando los valores y pueden ir diciendo, che, mira, me modificó esto, me cambió esto, me subió esto, ¿sí? Entonces, pueden ir tomando decisiones. Vamos a una comparativa de equipos, ¿sí? Fíjense, ¿vamos o tienen dudas sobre el otro? Mi idea de hoy es tratar de ver todos los ejercicios, no frenarnos en cuestiones de detalles de un cálculo, ¿sí? Porque después si paran en el Excel, se fijan, ustedes lo van a tener recanchero. Es el concepto, ¿sí? Después, cualquier cosa, si hay dudas, lo que sea, nos quedamos unos minutos más, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Vamos? sí, profe. Fíjense, un ejercicio de selección de equipo. ¿Qué equipo voy a seleccionar? Uno vale 800, el otro vale 900, ¿sí? Se ha estimado una duración del proyecto de 4 años, lo mismo. ¿Qué equipo seleccionaríamos? Utilizando una tasa de actualización de 22%. Los equipos están desagregados de la siguiente forma, ¿sí? Costo total, ahí vamos a buscarlo. El equipo A, 800, el equipo B, 900. ¿Lo ven bien? Voy agrandando porque yo no veo mucho. ¿Sí?
Costo de funcionamiento, 35, el equipo A, el primer año, 48, 63 y 60. A simple vista, si lo comparo con el B, tiene un costo mayor de funcionamiento. ¿No es así? Yo rápidamente, ¿qué hago? El funcionamiento me está saliendo 90.000 y en este caso me está saliendo 196.000. ¿Sí? Ya ahí casi están en el mismo valor. ¿Se dieron cuenta lo que hice? Sí, sí, profe. Algo de mínimamente, si ustedes ya son ingenieros, mínimamente lo que primero tienen que hacer siempre son los cálculos gruesos. Si los gruesos ya salta a la vista dónde está el problema, después vamos trabajando en el fino. Pero al principio vamos al grueso. Costo de mantenimiento, 25%, 35%. APA, acá tenemos un costo de mantenimiento más elevado en el B. Componente, acá me confundí, componente mecánico, 25, componente mecánico en el B, 35. ¿Qué pasa en el componente mecánico? ¿Cuál era la vida útil del componente mecánico? En este caso, 15 años. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué ven ya con esto? 25, en este caso igual, y 7 electrónico, y 40% electrónico. ¿Qué ven con esta distribución? ¿Qué ven con esta distribución? Rápidamente. Se va a desgastar más los componentes electrónicos. Más rápidamente va a perder, vamos a decir, valor residual. ¿Por qué? Porque si el 50% de la máquina se va a apreciar en 7 años, seguramente en el año 4 esto va a tener más desgaste. En cambio, lo mecánico es más prolongado en el tiempo. En el cuarto año recién vamos a empezar a desgastarlo. ¿Se dan cuenta? Ese es el criterio que usted tiene que ir viendo. No, a ver, los números salen solos. La tasa de actualización, ¿se acuerdan cuánto era? ¿22 era? Sí, 22, profe. 22, sí señor. Gracias por avisar. 22. Fíjense que en este caso la tasa de actualización es igual. Los costos fijos por la tasa de actualización, pimbi, pimbi. ¿Sí? Por cada año, pimbi, pimbi. Pimbi, pimbi. Pregunta. Los costos en el año 0, ¿está bien o está mal? ¿Hay un periodo 0 o hay un periodo 1? ¿Está bien ese ejercicio, periodo 0? No, está bien, profe, porque es cuando lo adquirís al equipo. Los equipos, está muy bien lo que acaba de decir, los equipos se empiezan a funcionar desde el momento 0. Lo compré, empiezo a funcionar. Diferencia los estados contables. Los contables es una vez al año se cierra, o sea, cuando cierra el año. O sea, no existe 0, existe 1. El momento 0 es la inversión. Ténganlo y anótenlo en algún lugar. No ahora, pero en la unidad 9 todos se confunden con esta. En lo que es equipamiento y el LANGE va siempre 0, el primer periodo. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces dijimos, componente mecánico, dijimos 35% del valor del equipo, ¿sí? Me arroja el porcentual del valor. El valor residual es el porcentaje del equipo por la vida útil del equipo menos el tiempo de uso. ¿Se acuerdan que lo íbamos a hacer en el año 4? Entonces, los equipos, cuando llegamos a valorarlo en el año... perdón, esto era esto no era una valoración del cuarto año, era una comparativa de equipos. Si se dan cuenta, cuando estamos llegando al final, 672, 647. Esos son los dos resultados. ¿De dónde salen estos resultados? Es el valor residual por el factor de actualización, ¿sí? Sumado al valor inicial, ¿sí? Me arroja 647. ¿Por qué me arroja menos de lo que compré? Porque es la inversión menos el valor residual y el funcionamiento y los costos de funcionamiento. ¿Sí? Hasta ahí está. Al final termina siendo más conveniente el equipo B, aunque haya sido más caro su adquisición.
¿Siguieron hasta ahí? ¿Dudas sobre esto? No, Sí, profe. se entendió, profe. ¿Eh? Es fácil, esto es re fácil. Esto es re fácil. Usted, a ver, vuelvo a decirle, necesito que después trabajen un poco. Vamos con el último y los libero. Este es un poquito bastante más complejo. Esta es una comparativa, ¿eh? Esto es lo que vamos a evaluar, el Lange técnico y el Lange contable. ¿Se acuerdan? Que es esta fórmula. ¿Sí? En esta fórmula, el técnico no incluye los gastos de venta. ¿Se acuerdan que después venía el valor residual del equipo? ¿Sí? Y en el otro tenía el impuesto a las ganancias, ¿eh? Y en la venta. ¿Se acuerdan la fórmula o no? La busco, si no. Sí, sí. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, si se acuerdan, mejor. Bueno, acá dice, a ver, vamos, una empresa evalúa incorporar un equipo de reducción costo de producción que espera reducir sus costos de producción en 100.000 pesos anuales. La política propia de la empresa establece que la reinversión debe ser analizada en un horizonte de 3 años de producción desde la puesta en funcionamiento del equipo. Y su tasa de actualización es el 23% anual. Acá tenemos ya dos datos. Esperan ahorrar 100.000 pesos por año, o sea, 300.000 pesos a fin de los 3 periodos, y la tasa de actualización es 23. El equipo auxiliar demandará una inversión de 100.000 y la información técnica, contable, de mantenimiento, costos operativos y los costos de... y también costos de incremento de ritmo de interanual. O sea, lo que está diciendo es que tiene unos costos que se van incrementando en función de los años. Por su parte, el departamento de ingeniería de la empresa concluyó que los componentes hidráulicos un 50% de la inversión, mientras los componentes mecánicos un 40%, el resto distribuyen en eléctrico, siendo el periodo multioperativo correspondiente a un 10, 6 y 3 respectivamente. ¿Sí? La proporción de lo que siempre hablamos. 50 hidráulico, 40 mecánicos, 10% el resto, y duran 3 años. ¿Sí? El departamento contable de la empresa informó que la amortización contable del equipo auxiliar en su cuestión sería de 5 años, y el impuesto de las ganancias actualmente es un 35%, dice. Entonces, los datos que tenemos es que quieren ahorrar 100.000 pesos, el costo, vamos a decir, del equipo son 100.000 pesos de inversión, una tasa de actualización de 23%, la amortización es a 5 años, de forma lineal, ¿sí? Y la distribución del equipo es 50% hidráulico, 40% mecánico, 10% electrónico, ¿sí? Los costos de mantenimiento se van incrementando un 2% anual y los costos operativos un 5% anual. Los costos de mantenimiento son 12.000 pesos anuales y los costos operativos son 50.000 pesos anuales. ¿Sí? ¿Estamos ahí el planteo? Vamos. Entonces, si yo quiero ahorrar 100.000 pesos por año y quiero verificar, vamos a decir, si es conveniente o no utilizar, vamos a decir, la adquisición de ese equipo de 100.000 pesos, lo que hablamos recién. Los 100.000 pesos por año, ¿tengo que hacer linealmente 300.000? No, es 100.000 al año 1, 100.000 al año 2, 100.000 al año 3. Por el factor de actualización, ¿recuerdan? Lo operativo se va a gastar cuando finalice el periodo, en este caso. Entonces, 100.000 por el 23, 1 más el 23% elevado a la menos 1. ¿Se acuerdan lo que estamos haciendo? 100.000 por 1 más 1,23 elevado a la menos 2, ¿sí? Y me va dando estos valores, por lo cual el dinero al día de hoy, traído del presente, los 300.000 pesos serían 201.000 pesos. ¿Se entiende eso? Sí, profe, está actualizando los valores. Bien, Sí, bien, bien. profe, pero ¿podría aumentar un poco Sí, el sí, Excel? disculpen. Es que yo estaba leyendo y soy medio, no ando con los lentes, soy medio coqueto. Bueno, ¿lo ven ahí? Entonces, multiplico los 100.000 pesos
el factor de actualización está acá en la fila 20, ¿sí? El primer año es 1, o 0,8, 0,66, 0,53. ¿Por qué los 100.000 pesos no van en el momento 0? ¿Por qué no va el momento 0 en este caso? ¿Y por qué en la plata que yo puse para el principio? No, en principio es una inversión. En este caso yo quiero un ahorro de 100.000 pesos anuales. Entonces no estoy poniendo los 100.000 pesos de entrada. Estoy poniendo los 100.000 Claro. pesos, o sea, estoy evaluando los 100.000 pesos cuando paso el primer año. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Ahí me siguieron. Bueno, esos conceptos tienen que estar clarísimos en el momento de hacer los ejercicios, porque ahí vamos a ser directos, meten la pata, ¿sí? Entonces, yo no quiero que metan la pata, porque yo quiero que les vaya bien y que aprueben y que aprendan, sobre todo, ¿sí? A ver, que no sea por un error de estas características. Si es un error de concepto, bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, si es un error de meter mal el dedo, bueno, ahí tienen que evitar hacer esas cosas. Entonces dijimos, el equipo tiene una amortización de 5 años, pero yo lo quiero valorar los 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer este factor para determinar los 3 años qué valor tiene que tener. Entonces, los costos de mantenimiento, fíjense, en 12.000 por el 2%, el primer año 12.000, 50.000 va directo. El segundo año es 12.000 más el 2%, son 12.240, y el tercer año 12.418. Lo mismo con el 50.000, ¿sí? Entonces los costos operativos, como costo operativo de mantenimiento, me da 62, 64 y 65. ¿Sí? Hasta ahí viene bastante simple, ¿no? Entonces digo, el valor residual. El valor residual lo voy a calcular en el año 1, 2. No tiene sentido si lo que me está preguntando es el año 3. ¿Sí? Entonces, lo mismo cuando ustedes hagan el ejercicio del trabajo final, el último año, el año 10, cuando se evalúa, ahí se calcula el valor residual. Si hicieron una fórmula y la arrastran, es lo mismo que esto, es una fórmula, no sé si estará anclada o no, no está anclada. Pero bueno, si yo corro la fórmula, lo va a calcular. Ahora, cuando lo hacemos en el papel es otra la historia, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el valor residual? Bueno, el componente hidráulico, que era el 50% de esos 100.000 pesos, que tiene un desgaste 10, en 10 años, el valor será a los 3, el cálculo es a los 3, ¿sí? Exactamente lo mismo será al componente mecánico. Y aquí, ¿qué pasó con el último dato? A ver, ¿por qué no me lo está calculando? Dice, a los 3 años. Porque ya es el tercer año. Ya se cumplió el tercer año, muy bien. Ahora, si hubiese puesto 4, si hubiese puesto 5, sí quedaría un valor, ¿sí? Para sumar. Ahí, ¿me entendieron? Entonces, ¿por qué en este caso, ahora le voy a cambiar un poco la bocha? Si fuese un equipo que tiene mucha eléctrico, o sea, que sería al revés, el 50% eléctrico, a los 3 años lo tendría que estar cambiando, ¿sí? Porque ya no tiene ningún valor residual, y en ese momento, cuando lo quiera vender, me va a agarrar impuesto a la ganancia, y ya lo vamos a ver ahora cuando se lo muestre. Resultado contable. ¿Qué es el resultado contable? ¿Sí? ¿Qué es el resultado contable? Los costos operativos menos los valores residuales. En este caso 62, bueno, no habíamos puesto ningún valor en estos años. Si quieren, continúo la fórmula, pero lo buscamos. Entonces decimos que los costos operativos son 67.000 negativos, los costos, vamos a decir, de valor residual son 55, de los 100.000 me está quedando 55. Entonces, los costos resultados de corriente técnico son menos 12.000, o sea, lo que me queda son 55 y he gastado 67, o sea, tengo menos 12.000. El factor de actualización en el año es 0,53, por lo cual si yo el valor residual lo actualizo, vuelvo a la fórmula que estamos viendo aquí, valor residual por la actualización. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Me queda menos 6.776, o sea, si yo lo llevo al día de hoy, ese va a ser el valor residual del momento de la valoración, ¿sí? Si yo digo el valor libro, ¿qué es el valor libro? ¿Qué es el valor libro, chicos? A ver, se lo dije hace un segundo. El contable.
el valor contable. Fíjense que el valor contable, en este caso, es 40.000 pesos, que el valor contable del libro, ¿por qué es 40.000 pesos? Ahí lo dejé en knockout. A ver, piensen un poco. ¿Qué es el valor libro? El valor libro es el valor de venta, chicos. No es el valor que queda. El valor residual es lo que me queda de la máquina de funcionamiento. El valor libro es el valor contable del equipo. ¿Sí? El valor que yo lo puedo vender. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay duda ahí? Valor residual es el valor que me queda todavía de la máquina por desgastar, si lo queremos hablar así. ¿Sí? El valor del libro es el valor que yo lo puedo vender. Profe, disculpe, ¿puedes repetir valor residual? El valor residual, si yo tengo este equipo que dura 10 años en lo componente hidráulico, 40 años en lo componente mecánico y 10 con componente eléctrico, 10% por ejemplo en 3 años el componente eléctrico, mi valor todavía que queda del equipo que valía 100.000 pesos es 55.000 pesos que me todavía falta de gastarlo. O sea, todavía ese equipo tiene una vida útil de un 55% de lo que me valió. ¿Se entiende? Todavía tiene un valor para usarlo. Claro, entonces una vez que llega al que sería el momento cero, por decir, cuando ya no vale nada, ahí no me conviene venderlo, me conviene venderlo antes, ¿no? Cuando yo lo vendo antes, ¿qué va a suceder? Si yo lo vendo antes, el valor del libro, lo que voy a vender el equipo, normalmente puede estar muy aproximado al valor residual. Cuando yo hago lo que me quedaba con lo que vendo, los impuestos a las ganancias van a ser muy pocos. ¿Por qué? Porque si yo no tiene ningún valor residual el equipo, no tiene valor residual, cuando lo venda, el valor que va a tener, vamos a decir, el equipo, se lo va a llevar todos los impuestos a las ganancias, porque es todo ganancia, porque no tengo nada para descontar. Si el equipo valía 100, vamos a decir, lo quiero vender los 3 años, 55 es el valor residual que todavía tiene, y lo puedo vender en 40, el impuesto que voy a pagar es la diferencia. ¿Sí? En este caso, es negativa. Si fuese el valor residual 40 y lo que vendo es 55, me quedo con 15, esos 15 tengo que pagar el 35% porque es una ganancia. ¿Se entiende? ¿Me siguieron ahí? Si no, luego lo escribo. Sí, profe, se entiende. Cuando el valor residual es más alto que la venta, se hace una diferencia. Tienen que tener en cuenta que el valor residual, fíjense aquí, yo lo vendo en 40, la diferencia contable es los 6.000 tanto actualizado menos el impuesto a las ganancias actualizado. Entonces, entre esas dos cosas, entre 6.000 y algo y 2.500, me queda, o sea, porque es negativo los dos, me quedan 9.500, bueno, 9.500. Entonces, cuando yo voy al contable y al técnico, el contable, si yo lo hago técnicamente, el ahorro de todos los años, ¿sí? Fíjense que sin tener la venta, esa es la diferencia entre el contable y el técnico. El técnico no tiene la venta del equipo, ¿sí? Sin la venta del equipo me queda un ahorro de 199.000 pesos y me pedían que yo tengo que ahorrar 201. Ahora, si lo vendo, el ahorro es de 102.000 pesos. Y me dicen, pero ¿cómo ahorro? ¿Cómo ahorro? A ver, ese concepto por ahí puede generar dudas, ¿sí? Fíjense que
abajo el beneficio técnico dio positivo 1.100 pesos desde que lo invertí y empecé a funcionar, y el contable me quedó menos 1.658 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Profe, no Ahí, siempre el valor contable no tiene que ser por lo menos el valor residual del equipo. sí, pero vos en el mercado lo podés, a ver, no podés venderlo por menos, no lo podés vender por menos. Eso no es posible, es como vender una propiedad por menos de lo que dice renta, o el auto por menos de lo que dice renta. No se puede, no se puede. ¿Se entiende? No se puede. Entonces, este ejercicio tiene ahí un error. Esto no se podría dar en la realidad. Esto tendría que ser 55.000 mínimo. ¿Sí? Claro, Tendría sí. que decir 70.000, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense que ninguno de los dos llega. ¿Por qué pusieron 40.000? Para que uno de los dos llegue. Estuvo muy bien la pregunta que acaba de hacer la compañera. Pero vuelvo a esto, estamos en un momento académico. O sea, el valor residual y el valor del libro nunca pueden ser inferiores. Esto quiere decir, yo no puedo, legalmente es imposible, porque me van a meter al contador. A este contador debe estar todavía con varios años de prisión. Pero bueno, lo debe haber tenido un buen abogado, lo debe haber sacado antes. Entonces, vamos a la fórmula. Yo quiero buscar el PPT de las clases. A ver, está por ahí el PPT de las clases, para que vean los dos modelos. Acá están los dos modelos. ¿Los ven? Sí, ¿Sí? profe, que se agrega el impuesto a las ganancias, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense, el valor residual por la actualización más el impuesto de la ganancia, por el valor de venta menos el valor del libro. Valor del libro, el valor, vamos a decir, contable del equipo. El valor de venta, el valor de lo que sale al mercado. Nunca el valor de venta, como dijo la compañera, puede ser menor que el valor del libro. O sea, esto se podría anular. Y el valor residual que decía la compañera, el valor residual tampoco podría ser menos que el valor del libro. ¿Sí? Realmente, el valor residual no debería ser nunca menor que el valor del libro. Ahora bien, ¿por qué en los ejercicios puede aparecer que el valor residual pueda ser mayor que el valor del libro? Como habló Ricardo, hay leyes en donde evalúa cada forma de depreciarlo. Este valor del libro está regulado por leyes. El valor residual puede ser que nosotros lo desagreguemos, como vieron. ¿Sí? Si yo agarro un auto, que no se puede hacer, pero algún equipo que yo lo puedo discriminar en hidráulico, eléctrico, puedo darle diferentes valores. Pero normalmente lo que se guía todo el mundo es por el valor del libro, el que dice el contador, el que dice la ley. ¿Dudas ahí? Vamos de nuevo. Inversión. Actualizar cada año, ¿sí?, los costos operativos. Restarle el valor residual del equipo, que lo puedo hacer de forma lineal, o cada equipo, o cada, vamos a decir, componente podría llegar a tener alguna forma de cálculo diferente. Sí, cada componente puede tener diferentes formas de cálculo. Lo que vemos nosotros en los ejercicios es lineal. La diferencia del técnico y el contable es el segundo paso, que es impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Si hay una diferencia entre el valor de venta comercial de la calle menos el valor del libro que dice el contador, esa diferencia paga impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué busco? El valor residual, nunca el valor residual debería ser, vamos a decir, menor que el valor del libro. ¿Sí? No debería existir eso. ¿Sí? Porque si no, a ver, salvo que haga una valoración solamente
minuciosa del desgaste que puede existir. Yo lo puedo valorar esto como un desgaste, pero eso, ¿cómo les puedo explicar? Esto ya estamos entrando en un terreno en donde no se evalúa así cuando voy a comparar un equipo. Eso puede llegar a ser un análisis muy técnico, un análisis de la parte de evaluación del proyecto que está más orientado a lo económico. Normalmente los valores residuales se utilizan diferentes formatos o fórmulas para hacer el desgaste. En este caso, los que estamos usando todos los ejercicios son lineales, ¿sí? Más el impuesto a las ganancias del valor de venta menos el valor del libro, ¿sí? Valor del libro, el valor que pone el contador. El valor de venta siempre puede ser o debe ser mínimo igual al valor del libro. Y el valor del libro debería estar alineado al valor residual. No debería ser, vamos a decir, no debería haber tenido mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy vendiendo un equipo a menos de lo que vale. Económicamente ya ni me conviene. Y ante la AFIP o el fisco, vender un equipo por menos de lo que vale el libro es ir preso, porque estoy haciendo fraude. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se puede haber, ahí en esa última parte, puede haber generado algunas dudas. No, profe, ninguna. Se cortó ahí, no sé, perdón, no los pude escuchar. No, profe, ninguna duda, no. ¿Se quedó claro cuando yo evalúo técnicamente y cuando evalúo, vamos a decir, contablemente las diferencias? Uno incluye la venta y el otro no incluye lo que es el proceso de venta. No incluye lo que es el valor libro, y el técnico sirve para valorar dos equipos. Vamos a decir, el contable sirve cuando conviene cambiarlo. Por ejemplo, cuando conviene venderlo o no venderlo. Ahora bien, vuelvo a este punto. Perdón que sea tan insistente con esto. Este tipo de ejercicios son académicos, ¿sí? Son académicos. Los reales no difieren tanto, pero sí hay algunos tipos de valores que no podrían cambiar. Si yo estoy valorando, fíjense, en el año 3 y tengo un valor libro, quiere decir que deprecio un 60% el valor en 3 años. ¿Por qué? Si yo agarro 5 años y hago 3 dividido 5, perdió el 60%. ¿Sí? Hicimos una depreciación lineal, ¿sí? Del valor del libro. Y el residual lo hicimos con una desagregación hidráulico, mecánico, electrónico que supera el valor del libro. Eso no debería ser correcto, ¿sí? Porque todo eso está normado, ¿sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, lo importante es que ustedes aprendan a hacer estos ejercicios. Después, estos porcentuales y estos valores, se levanta un teléfono al contador, le dice: contador, ¿cuánto vale el libro? Tanto. Jefe de ingeniería, ¿cuánto vale en función del libro los equipos que tenemos? Y ahí el jefe de ingeniería, hay tablas donde no sale componente hidráulico, mecánico, electrónico, no hay una desagregación. Hay, la mulita vale tanto, el equipo vale esto, lo otro tanto de esto, los equipos industriales, está todo regulado. Eso normalmente lo manejan los contadores. Pero nosotros, como